¿Te has preguntado por qué parece que el mundo se está desmoronando justo frente a nuestros ojos? ¿Por qué hay tanta corrupción incluso dentro de los templos? Tanta frialdad en el alma del pueblo y un silencio abrumador cuando más necesitamos respuestas divinas? Lo que muchos ignoran es que todo esto ya fue anunciado hace más de 2000 años por un profeta olvidado por muchos, pero crucial para comprender los tiempos actuales, Malaquías. Su mensaje fue el último eco de la voz de Dios antes de 4 siglos de silencio, y hoy su eco vuelve a resonar con fuerza aterradora. ¿Qué vio realmente Malaquías? ¿Por qué su advertencia se conecta de forma tan precisa con lo que está ocurriendo ahora? Este video no es una simple historia bíblica, es un llamado urgente a abrir los ojos, porque lo que él profetizó está sucediendo ahora. Bienvenidos a Principios que Transforman, el canal donde exploramos las raíces profundas de la palabra de Dios con una mirada reveladora y transformadora. Hoy te guiaremos por una travesía impactante a través del mensaje del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Este no fue un profeta cualquiera. Fue el portador de una advertencia tan poderosa que después de él, el cielo guardó silencio por 400 años. ¿Qué mensaje tan contundente pudo haber provocado ese silencio? ¿Qué conexión hay entre sus palabras y los signos del fin que vemos hoy en día? Si alguna vez sentiste que vivimos tiempos de confusión, oscuridad espiritual y decadencia moral, este mensaje es para ti. A lo largo de este video, descubrirás cómo la corrupción de los líderes religiosos, la frialdad del pueblo y la esperanza en la venida del Mesías no son temas del pasado, sino espejos proféticos del presente. ¿Estás listo para abrir tu espíritu a esta revelación? Entonces, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ves la historia. Y tu propio destino. Malaquías no fue un profeta común. Su aparición en la escena bíblica marcó el fin de una era y el preludio de un largo y denso silencio divino que duraría 4 siglos. No hubo más mensajes del cielo, no hubo visiones, ni ángeles, ni palabra directa a Israel hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Pero antes de ese vacío, Dios habló una última vez, y lo hizo con fuerza, a través de la voz de Malaquías. Su nombre, que significa mi mensajero, ya anticipa el peso de su misión. Ser el último faro en medio de una noche espiritual que estaba por comenzar. Su libro, aunque breve, está cargado de fuego profético, dolor, esperanza y advertencia. En cada línea resuena el eco de un Dios que clama: regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Malaquías 3:7. Malaquías habló en una época en que el pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia, reconstruido su templo y restablecido el culto. Pero algo estaba roto por dentro. Lo exterior parecía estar en orden, pero en el corazón del pueblo habitaba la tibieza, la indiferencia, la rutina religiosa sin temor ni pasión. Los sacerdotes, en lugar de ser guardianes de la santidad, se habían vuelto cómplices de la corrupción. Ofrecían sacrificios defectuosos, despreciaban el altar y enseñaban sin integridad. Malaquías no cayó. Con valentía denunció: vosotros habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Malaquías 2:8. Fue una confrontación directa, valiente, profética. Una que resonaría más allá de su tiempo. Este mensaje no era solo para aquel entonces. Malaquías hablaba también para nosotros. ¿Acaso no vivimos tiempos donde los templos están llenos, pero los corazones vacíos? Donde hay multitudes que cantan alabanzas, pero viven sin temor de Dios. Las palabras del profeta atraviesan el tiempo. ¿Dónde está el honor que me deben? Malaquías 1:6. Esta pregunta, pronunciada por Dios mismo,
resuena hoy en iglesias, en hogares, en almas. Hemos convertido la fe en una rutina. Hemos olvidado la reverencia. Malaquías no vino a entretener, vino a despertar. Lo que hace su mensaje aún más poderoso es que no fue una profecía en abstracto. Malaquías anunció hechos concretos, visibles. Habló de un mensajero que prepararía el camino del Señor, una voz que clamaría en el desierto, siglos antes de que Juan el Bautista naciera. Habló del Señor que vendría de repente a su templo, refiriéndose al Mesías. Pero no solo profetizó la primera venida. También habló de un juicio futuro, de un día ardiente como un horno, Malaquías 4:1, donde los soberbios serían como paja. En su mensaje se encuentran las dos venidas de Cristo, la del Salvador humilde y la del Rey y Juez glorioso que aún esperamos. Y quizás el detalle más estremecedor de todo esto es lo que ocurrió después. Luego del último versículo de Malaquías, el cielo guardó silencio. 400 años de espera, de incertidumbre, de búsqueda. Es como si Dios hubiera dicho, ya hablé, el próximo que escucharán será el cumplimiento de lo que acabo de decirles. Y ese silencio es tan profético como las palabras mismas. ¿Por qué ese intervalo? ¿Qué significa ese silencio en nuestra vida espiritual? ¿Estamos nosotros hoy también en un tiempo de silencio divino? Porque si lo estamos, tal vez sea porque ya hemos recibido el mensaje y no lo hemos obedecido. Para entender la gravedad del mensaje de Malaquías, es fundamental observar a quienes iba dirigido, los sacerdotes. Estos hombres no eran simples funcionarios religiosos, eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, encargados de preservar la santidad del templo y enseñar la ley. Pero había ocurrido algo devastador. El altar había sido profanado no por enemigos externos, sino por manos consagradas. El profeta declara con firmeza, «Vosotros despreciáis mi nombre. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo». Malaquías 1:6-7. No se trataba solo de ofrendas defectuosas, sino de corazones corruptos que habían perdido el temor de Dios. Aquello que debía ser santo se convirtió en rutina vacía, en acto sin alma. El fuego del altar, que representaba la presencia y aceptación divina, se apagaba lentamente bajo la sombra de la hipocresía religiosa. Y esa llama apagada no era solo un símbolo ritual, era una señal de que el vínculo entre el cielo y la tierra se estaba desmoronando. Era una llamada de atención. El profeta no se limita a denunciar, pone en evidencia el sistema entero. La corrupción no era ocasional ni discreta, era estructural. Los sacerdotes aceptaban animales ciegos, cojos y enfermos para el sacrificio, algo estrictamente prohibido por la ley, Levítico 22:20. Pero lo más grave era su actitud. ¡Oh, cuán fastidiosa es esta mesa del Señor! Malaquías 1:13. Aquellos que debían encender la llama espiritual del pueblo la apagaban con su desdén. Esta decadencia no solo provocaba el rechazo divino, sino también el desprecio del pueblo hacia lo sagrado. Cuando el liderazgo espiritual se corrompe, la nación entera se tambalea. El honor de Dios estaba siendo manchado por quienes debían proclamar su gloria. Y como reflejo de ese desprecio, las bendiciones se convertían en maldición. Yo maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Malaquías 2:2. No era simplemente una advertencia futura, era una realidad activa. El juicio ya había comenzado. Esta crítica no queda atrapada en el pasado. Hoy también vemos templos llenos de lujos, pero vacíos de verdad. Liderazgos religiosos más interesados en el reconocimiento que en la reverencia. Hay sermones sin unción, alabanzas sin corazón, liturgias que entretienen pero no transforman.
Malaquías nos llama a abrir los ojos. Desde el oriente hasta el occidente, grande será mi nombre entre las naciones. Malaquías 1:11. Dios no necesita nuestras formas si el fondo está podrido. Lo que Él busca es autenticidad, integridad, un pueblo que le adore en espíritu y verdad. El mensaje es claro: no todo lo que parece religioso es aceptable ante Dios. Hoy más que nunca, se necesitan voces proféticas que denuncien el fuego apagado en los altares modernos, que clamen por una restauración genuina del corazón de la adoración. La crítica de Malaquías es atemporal, porque la condición humana tiende a repetir sus errores cuando olvida su raíz. Malaquías confronta también el concepto de pacto. Recordemos que el sacerdocio levítico estaba fundado sobre un pacto eterno. Sin embargo, el profeta acusa: habéis profanado el pacto de Leví. Malaquías 2:8. En otras palabras, los líderes espirituales habían traicionado su llamado, y esto tenía consecuencias. Dios les dice: yo os haré despreciables y viles ante todo el pueblo. Malaquías 2:9. Es una advertencia severa, pero justa. Cuando se abusa del privilegio de servir a Dios, se pierde también la honra. Esta parte de la profecía es particularmente relevante hoy, cuando muchos se presentan como voceros de Dios sin llevar su carácter. La autoridad espiritual no se impone, se reconoce por su fruto. El pueblo percibe cuando hay integridad, cuando hay pasión genuina por lo sagrado y cuando no. El juicio que cayó sobre los sacerdotes corruptos de Israel no fue solo una maldición espiritual, sino también una pérdida pública de respeto, una caída visible. Porque Dios no comparte su gloria con nadie que la use como disfraz. Y aquí emerge una pregunta que nos obliga a examinar nuestras vidas. ¿Estamos honrando el altar o simplemente usando su fuego para nuestro beneficio? Porque el altar representa el lugar de encuentro, de entrega, de sacrificio. Cuando lo usamos con intención egoísta, manipulamos lo sagrado. Malaquías no vino a suavizar la verdad, vino a encenderla como antorcha en medio de la oscuridad religiosa. Su mensaje desafía a los líderes, pero también a cada creyente. ¿Es nuestro culto genuino? ¿Es nuestro corazón un altar vivo o una piedra fría? Nuestra adoración nace del amor o de la costumbre, porque de la condición del altar depende la gloria que desciende. Si el altar está apagado, el cielo también lo estará. Pero si el altar vuelve a arder, si el fuego del arrepentimiento, de la reverencia, de la santidad se reaviva, entonces quizás, solo quizás, el cielo volverá a hablar. Y eso es precisamente lo que Malaquías anunciaría en su siguiente proclamación. El libro de Malaquías no solo expone la corrupción sacerdotal, también revela una profunda herida entre Dios y su pueblo. Una relación que, aunque debía estar fundada en pacto y amor, estaba fracturada por la infidelidad. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías 2:10. Aquí, el profeta pone el dedo en la llaga de una nación que había olvidado sus raíces espirituales. Ya no había unidad entre hermanos ni fidelidad hacia Dios. La comunidad del pacto se había convertido en una colección de individuos persiguiendo intereses personales, ignorando el llamado a la santidad y la justicia. Uno de los aspectos más impactantes que denuncia Malaquías es la traición en las relaciones más íntimas, el matrimonio. Dios no solo observa el altar, sino también el hogar. El Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Malaquías 2:14. El abandono de la esposa del pacto es visto como un reflejo de la infidelidad espiritual.
Si el corazón del hombre es capaz de traicionar a quien juró amar, ¿cómo será fiel al Dios invisible? Este versículo revela la profundidad de la espiritualidad bíblica. No hay verdadera adoración si no hay integridad en lo cotidiano. El hogar, la familia, son altares donde se prueba la sinceridad de la fe. Para Dios, no existe separación entre lo espiritual y lo moral. Todo está entrelazado. Este mensaje, tan antiguo y a la vez tan actual, resuena con fuerza en nuestra generación. Vivimos tiempos donde la fidelidad ha sido reemplazada por la conveniencia, donde los pactos se rompen con facilidad y las promesas se olvidan. Malaquías confronta esa cultura de lo desechable. Dios no cambia y su llamado a la lealtad permanece vigente, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Esta afirmación es un rayo de esperanza. Aunque el pueblo ha fallado, Dios permanece fiel. Su justicia exige corrección, pero su misericordia extiende una oportunidad de retorno. A pesar de la traición, el amor divino sigue llamando. El clamor de Dios en Malaquías es un grito por restauración. No es el enojo de un juez cruel, sino la tristeza de un padre traicionado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Esta frase contiene una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración, pero también implica una elección. Malaquías no fuerza, no obliga, llama, exhorta, suplica. El retorno a Dios requiere valentía, dejar lo cómodo, lo superficial y volver al camino estrecho. El profeta sabe que no todos escucharán, pero su mensaje queda grabado como una advertencia y una invitación. ¿Quién responderá? Y justo en ese contexto de decadencia e infidelidad, se alza una figura misteriosa en la profecía de Malaquías. Un mensajero, una voz, alguien que preparará el camino. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Esta promesa abre un nuevo horizonte. No todo está perdido. Dios no solo llama al arrepentimiento, anuncia intervención, se acerca un cambio, un despertar, y para eso, primero vendrá un mensajero con voz firme, una voz que resonará en el desierto, pero que impactará en el corazón del pueblo. Esa voz ya está escrita y está por manifestarse. Malaquías profetiza con claridad. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Esta declaración encierra una de las conexiones proféticas más importantes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí aparece el anuncio del mensajero, que siglos más tarde sería identificado por Jesús como Juan el Bautista. Mateo 11:10. La voz que clamaría en el desierto no era un personaje simbólico, sino una figura histórica precisa, preparada desde el vientre para ser el heraldo del rey. Su rol no era de protagonismo, sino de preparación. Su predicación sería dura, directa, intransigente, porque vendría a allanar un terreno endurecido por siglos de religiosidad sin fruto. La descripción que hace Malaquías del Señor que viene súbitamente a su templo es aún más impactante. No se trata de una entrada ceremonial, sino de una irrupción divina. El Mesías no sería anunciado por trompetas reales, sino por un profeta vestido de piel de camello, con una dieta de langostas y miel silvestre, clamando a orillas del Jordán. Esta contradicción entre expectativa y realidad desconcertaría a muchos. El pueblo esperaba un libertador político, un conquistador que rompiera el yugo romano.
Pero Dios enviaba un Salvador humilde, manso, cercano a los quebrantados. Malaquías prepara el terreno para ese choque de expectativas. El Mesías vendría, pero no como ellos imaginaban. Cuando Malaquías habla de el ángel del pacto, está revelando otra dimensión del Mesías. No solo vendría como hombre, sino como el mediador de un nuevo pacto, uno que superaría el sistema levítico. Jesús no solo cumpliría la ley, la elevaría, la encarnaría. Él sería la presencia misma de Dios en el templo, no como símbolo, sino como realidad viviente. Sin embargo, esta venida no sería cómoda. El texto continúa. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Malaquías 3:2. La llegada del Mesías no sería solo redención, también sería juicio. Él vendría como fuego purificador y como jabón de lavadores. En otras palabras, su presencia revelaría lo oculto, quemaría la escoria, lavaría las manchas profundas del alma humana. Este aspecto es vital para comprender el verdadero carácter de Jesús. Sí, vino a salvar, a sanar, a restaurar, pero también vino a confrontar. Su mensaje, como el de Juan el Bautista, fue de arrepentimiento. Malaquías lo anticipa. El Mesías vendría a refinar a los hijos de Leví, a purificar el sacerdocio, a restaurar la adoración genuina. No se conformaría con religiosidad externa, buscaría transformación interna. Su vara no era para dominar cuerpos, sino para gobernar corazones. Esta visión de un Salvador purificador resulta incómoda para quienes desean un Dios a su medida. Pero es precisamente este fuego santo el que puede devolvernos la gloria perdida. La iglesia de hoy necesita recuperar esta imagen del Cristo que limpia, que examina, que santifica. Y entonces surge una esperanza entre la dureza del mensaje, y volverán a ofrecer al Señor ofrenda en justicia. Malaquías 3:3. Esto significa que el proceso de purificación no es para destrucción, sino para restauración. El juicio no es el fin, sino el medio para un nuevo comienzo. Malaquías anuncia que después del mensajero, después del fuego, habrá una generación redimida, un sacerdocio restaurado, un pueblo que honre de verdad el nombre de Dios. Esta promesa no es solo para Israel del siglo V a.C., es para nosotros hoy, porque la voz sigue clamando en el desierto moderno, llamando a preparar el camino. Y la pregunta permanece: ¿estamos listos para recibir al Señor que viene súbitamente a su templo? Malaquías no solo anticipa la venida del mensajero y del Mesías, él también describe, con un lenguaje impactante, un evento que sacudiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad: el día del juicio. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Esta imagen no puede ser ignorada. No es una metáfora suave, es una advertencia ardiente. Un horno es un instrumento de calor extremo, de transformación radical. Así será el día del Señor, no un día cualquiera, sino una manifestación de su justicia con poder absoluto. Los soberbios, aquellos que endurecieron su corazón, que despreciaron la corrección, que usaron la religión como escudo de arrogancia, serán como paja ante el fuego santo. Este anuncio no es para causar terror sin propósito, sino para despertar una conciencia dormida. Malaquías llama a la reflexión: ¿dónde estás plantado? ¿Tus raíces están en la verdad o en la autosuficiencia? Porque ese fuego no solo destruirá lo falso, también revelará lo verdadero. La justicia de Dios no es ciega, es precisa, justa, santa.
Y lo más estremecedor es que el día del juicio no es un castigo caprichoso, sino la culminación lógica de una vida vivida sin temor de Dios. Malaquías lo dice con claridad: no les quedará ni raíz ni rama. Es decir, no habrá continuidad, no habrá legado, no habrá fruto eterno para aquellos que vivieron solo para sí. El fuego del juicio es la gran rectificación de la historia, donde cada acto será pesado en la balanza divina. Pero dentro de este mensaje de juicio también hay una luz brillante para los fieles. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. ¡Qué contraste glorioso! Mientras el juicio abraza a los impíos, los que temen al Señor verán un nuevo amanecer. El sol de justicia es una de las imágenes más bellas de toda la Escritura. Representa a Cristo como la luz que disipa la oscuridad, como el cumplimiento de todas las promesas, como la fuente de salvación verdadera. El sol no solo ilumina, también calienta, da vida, transforma. Así será la venida del Mesías para los que esperan en él. No fuego que destruye, sino fuego que vivifica. Y sus alas, símbolo de cobertura y consuelo, traerán sanidad a los corazones heridos por años de silencio y dolor. Este versículo también contiene una promesa de restauración activa: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2b. No es una imagen religiosa estática, sino una celebración desbordante. El gozo de los redimidos no será una emoción pasajera, sino una experiencia de libertad total. Después del juicio vendrá la danza. Después del fuego vendrá el renuevo. Esta es la esencia del mensaje de Malaquías. La justicia de Dios no solo corrige, también restaura. Y eso debería llenar nuestro corazón de esperanza, porque si bien el mensaje comienza con denuncia, no termina en condenación, sino en redención. Aquellos que temen al Señor, no por temor esclavizante, sino por reverencia amorosa, serán parte de esta promesa gloriosa. Y justo después de esta promesa, Malaquías vuelve a mencionar al mensajero final: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:5. Esta figura, que Jesús identifica como Juan el Bautista en Mateo 17:12-13, simboliza el espíritu profético que llama al arrepentimiento antes del juicio. No hay día de gloria sin un llamado previo al quebrantamiento. Elías representa esa voz que restaura los corazones de los padres hacia los hijos y viceversa, preparando el terreno para una visitación divina. Y aquí se nos plantea una pregunta urgente: ¿estamos escuchando esa voz? ¿Estamos preparando nuestro corazón para el día que viene? Porque lo que sigue en esta historia no es un símbolo, es una realidad y está cada vez más cerca. Una vez pronunciadas las últimas palabras del profeta Malaquías, el cielo cerró sus labios. Ningún profeta se levantó en Israel. Ninguna nueva revelación vino de lo alto. 4 siglos de silencio se extendieron sobre la nación escogida como un manto denso, como una noche sin luna. Para muchos, este silencio fue interpretado como abandono. Pero en la economía divina, el silencio también comunica. Cada uno de esos años fue parte de un reloj celestial que contaba los segundos hacia el cumplimiento perfecto del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. El silencio no era ausencia, era preparación. Era como el intervalo entre el trueno y el relámpago. El mensaje de Malaquías resonaba en el eco del tiempo, esperando el momento exacto para encarnarse. Durante esos 400 años, el pueblo judío no estuvo inmóvil.
Surgieron movimientos religiosos como los fariseos y los saduceos, cada uno interpretando la ley a su manera. Se levantaron esperanzas mesiánicas, muchas de ellas distorsionadas por el anhelo político de liberación. Los escribas multiplicaron los comentarios sobre la Torá, pero la voz directa de Dios permanecía en silencio. Y sin embargo, ese silencio formaba parte del plan. Era el crisol donde se probaría la fidelidad del remanente. Era el terreno donde crecería el hambre por una palabra viva. El silencio preparaba el escenario para que, cuando finalmente hablara el verbo, cada oído estuviera listo para escuchar con asombro. Este período también fue crucial para el cumplimiento profético. Durante ese tiempo, el mundo cambió. Alejandro Magno expandió el idioma griego como lengua común. El Imperio Romano construyó caminos y unificó territorios. El judaísmo se diseminó por todo el Mediterráneo. Todo esto preparaba el camino para la rápida expansión del Evangelio. Es como si Dios hubiese estado alineando piezas, tallando rutas, rompiendo barreras lingüísticas, culturales y geográficas, para que cuando su Hijo viniera, la semilla pudiera ser esparcida a los confines de la tierra. El silencio entonces fue fértil, fue estratégico, fue el telón que se levantaba lentamente antes del gran acto de redención. Pero no todos interpretaron el silencio como espera sagrada. Muchos lo llenaron con ruido, con tradiciones humanas, con legalismo, con idolatría disfrazada de religiosidad. Algunos endurecieron su corazón, otros se resignaron. Y así, cuando finalmente se oyó una voz en el desierto, «Preparad el camino del Señor», no todos la reconocieron. Juan el Bautista no vino a decir cosas nuevas, sino a recordar lo que ya había sido dicho por Malaquías. El eco de esa voz no era innovación, sino confirmación. El que tenía oídos entendería que Dios nunca se había ido. Simplemente estaba esperando el momento exacto para intervenir con poder. Malaquías había sembrado la semilla, Juan la regó, Jesús fue el fruto. Este silencio de 400 años también nos habla hoy. ¿Cuántas veces sentimos que Dios guarda silencio en nuestras vidas, que oramos y no hay respuesta, que buscamos y no hallamos? El mensaje de Malaquías, seguido del silencio divino, nos enseña que incluso el silencio es sagrado cuando es Dios quien lo permite. A veces, el cielo calla no porque esté distante, sino porque está preparando algo demasiado glorioso para revelarlo antes de tiempo. Y si aprendemos a esperar, a perseverar, a mantenernos fieles en medio del aparente vacío, seremos testigos de la irrupción de su gloria, porque el silencio de Dios no es olvido, es expectativa divina, y en ese silencio Él aún está obrando. En medio de la decadencia espiritual, la corrupción sacerdotal y el aparente abandono divino, Malaquías deja entrever una verdad crucial: no todos se extraviaron. Aunque la mayoría del pueblo cayó en la rutina religiosa y los líderes deshonraron el pacto, hubo un grupo que permaneció fiel. A este grupo la Escritura lo llama el remanente. Y aunque la palabra puede parecer pequeña, su significado es profundo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Mientras muchos ignoraban al profeta, había quienes susurraban oraciones sinceras, quienes recordaban las promesas, quienes no se doblegaron ante la indiferencia colectiva, y Dios los escuchó, porque el cielo no mide las multitudes, mide la fidelidad. No necesita mayorías para actuar, sino corazones rendidos que permanezcan en obediencia cuando todos los demás han caído en apatía. Este versículo es uno de los más conmovedores de todo el libro,
porque revela que el cielo no está sordo al clamor de los fieles. Aun cuando parece que todo se ha perdido, aun cuando las estructuras religiosas colapsan, Dios inclina su oído hacia aquellos que lo temen, no hacia los que gritan más fuerte, sino hacia los que piensan en su nombre. El texto dice que fue escrito un libro de memoria. Es decir, Dios guarda registro de cada acto de fidelidad, de cada lágrima derramada en oración, de cada palabra de ánimo entre creyentes. Este libro no es un símbolo poético, es una realidad espiritual. Nada se pierde en el reino de Dios. Cada corazón fiel, cada alma que resiste la corriente, es anotada en el memorial del cielo. En un mundo que glorifica la fama instantánea y olvida lo eterno, saber que el cielo lleva cuenta de cada suspiro fiel es una esperanza inquebrantable. La existencia del remanente también señala una verdad poderosa. La fidelidad no depende del contexto. Aunque todo a su alrededor era hostilidad espiritual, estos hombres y mujeres se mantuvieron firmes. No eran héroes públicos, no tenían púlpitos ni títulos, pero eran gigantes en el mundo invisible. Y esto es relevante hoy, más que nunca. En una era donde la fe es cuestionada, la moral se relativiza y la verdad es diluida, se necesitan remanentes. Personas que, sin buscar aplauso, sostienen la antorcha encendida, que en la oscuridad siguen creyendo, que cuando todo tiembla, permanecen. Malaquías no los nombra individualmente, pero los reconoce colectivamente, y eso basta para que la historia los honre. El remanente no se define por su número, sino por su carácter, no se distingue por su visibilidad, sino por su constancia. Son los que oran cuando nadie más ora, los que esperan cuando todos se desesperan, los que permanecen cuando muchos retroceden. La promesa de Dios hacia este remanente es una de las más bellas. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Aquí no hay juicio, hay ternura. No hay condena, hay recompensa. El remanente no es ignorado, es amado profundamente. Dios los llama mi especial tesoro, no por lo que hicieron, sino por quienes decidieron ser en medio del caos. Y cuando llegue el día del Señor, ese día ardiente como horno, ellos no serán consumidos, serán preservados, redimidos, exaltados. Esta es la justicia divina. No olvida a los que le son fieles en lo poco, y al final Él hará notoria la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Es una línea divisoria invisible pero definitiva que separa a los que caminaron con Él de los que solo lo mencionaron de labios. Este mensaje es una invitación. Hoy también podemos ser parte de ese remanente. No importa cuán oscura sea la cultura, cuán fría la religión o cuán largos parezcan los silencios divinos. Podemos elegir temer su nombre, hablar con reverencia, pensar en su gloria, caminar con integridad. Podemos ser los que no se rinden, los que siguen creyendo, los que en medio del desierto espiritual siguen levantando altares de oración. Malaquías no termina su libro con destrucción, sino con esperanza, porque mientras haya remanente, hay futuro. Y si tú estás escuchando este mensaje, tal vez formes parte de esa generación fiel que Dios está preparando para lo que viene. Y si te has sentido solo, invisible o ignorado, recuerda, el cielo te ve. Y en el libro de la memoria eterna, tu nombre ya está escrito con tinta de obediencia y amor verdadero. Malaquías, en su mensaje culminante, no suaviza la verdad ni la disfraza. Al contrario, establece una línea clara,
firme, irreversible entre dos tipos de personas: aquellos que sirven a Dios con temor reverente y aquellos que simplemente no lo hacen. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Este versículo encierra una advertencia solemne. Puede que ahora parezca que todos caminan juntos, que la línea entre lo santo y lo profano está difusa, pero llegará el día en que Dios mismo hará esa separación visible. En ese día no importarán las apariencias ni los títulos. Lo único que hablará será la verdad del corazón. Durante mucho tiempo, el pueblo se había preguntado si valía la pena servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Malaquías 3:14, decían algunos. Miraban a los impíos prosperar, a los corruptos acumular riquezas, y se preguntaban dónde estaba la justicia divina. Pero Malaquías responde con contundencia: el juicio no ha sido cancelado, ha sido reservado, y cuando llegue no dejará lugar a dudas. El justo será vindicado, el impío será expuesto. Esta distinción no será determinada por el juicio humano, sino por el juicio del cielo. Y lo que hoy parece ambiguo será revelado con una luz que no deja sombra. En ese día, cada palabra, cada pensamiento, cada intención será puesta sobre la mesa divina. No habrá máscaras. Esta distinción también revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no se deja engañar, no se impresiona con religiosidad superficial, ni se ciega ante el carisma o la popularidad. Dios pesa los corazones. Él ve lo que nadie más ve. Y por eso la justicia de Dios no es inmediata, pero sí infalible. Aunque parezca demorar, siempre llega. Y cuando lo hace, establece el orden que el pecado ha distorsionado. Este mensaje debe traer consuelo a los fieles y temor santo a los indiferentes, porque Dios no olvida la fidelidad oculta, ni ignora la maldad disfrazada. Cada uno recibirá conforme a sus caminos, y no por obras que salvan, sino por la fe genuina que produce frutos dignos de arrepentimiento. En este contexto, Malaquías nos empuja a una autorreflexión urgente. ¿En qué lado de la línea estamos? ¿Somos parte de los que sirven a Dios de verdad o solo lo hacemos por conveniencia, tradición o apariencia? La fe verdadera se prueba en la oscuridad, no en los altares iluminados. Es fácil proclamar fidelidad cuando todo es favorable, pero el verdadero justo es aquel que permanece firme cuando todo parece estar en contra. La distinción entre justo e impío no se hace con palabras, sino con vida, con decisiones diarias, con renuncias, con obediencia silenciosa. Malaquías desafía a su generación y también a la nuestra a dejar de jugar con lo sagrado y volver a la reverencia. Porque el día viene, y cuando venga, cada alma será colocada donde verdaderamente pertenece, y esta revelación prepara el terreno para una conclusión que es tanto una advertencia como una promesa. Porque si Dios distingue entre justos e impíos, entonces el destino eterno de cada uno está determinado por esa elección. No hay neutralidad espiritual, no existe zona gris delante de Dios. O le servimos o no, o lo tememos o lo ignoramos. Esta verdad, incómoda para algunos, es el fundamento de toda la predicación profética. El mensaje de Malaquías se convierte así en un espejo, nos muestra quiénes somos realmente. Y al mirarlo, debemos decidir si nos conformamos con nuestra imagen actual o si nos rendimos al fuego que purifica, porque la última palabra no será de los hombres, será de Dios. Y su voz, cuando hable, separará para siempre la luz de las tinieblas. En los últimos versículos del libro de Malaquías encontramos una promesa que trasciende el tiempo,
una declaración que cierra el Antiguo Testamento y abre el corazón del Nuevo. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5, 6. Esta profecía ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero su esencia es clara. Antes del cumplimiento del juicio final, Dios enviará un espíritu profético que restaurará el corazón de las familias, que reconciliará generaciones y preparará el camino del Señor. Jesús mismo confirmó que esta profecía encontró un cumplimiento inicial en Juan el Bautista, Mateo 17, 10, 13. Juan no era literalmente Elías, pero vino con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17, cumpliendo la función de despertar al pueblo, denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Su ministerio fue como una antorcha encendida en medio de la oscuridad religiosa. Sin embargo, también es evidente que esta profecía apunta a algo más que un solo hombre. Se refiere a un mover espiritual, a una restauración profunda que Dios quiere hacer en la tierra antes del regreso de Cristo. Y ese mover, ese espíritu de Elías, aún está activo, levantando voces proféticas en medio de esta generación. El espíritu de Elías no busca fama ni aprobación humana. Su propósito no es entretener, sino confrontar. No es político, es espiritual. Su mensaje no es superficial ni conveniente. Es fuego que quema la hipocresía, es viento que sacude estructuras, es espada que separa lo verdadero de lo falso. Elías, en su tiempo, se enfrentó a reyes corruptos, a sacerdotes idólatras, a una nación que había olvidado al Dios vivo. Juan el Bautista hizo lo mismo en su generación. Y hoy esa voz vuelve a levantarse. Puede que no sea reconocida por las multitudes, pero el cielo la respalda. Es la voz que no puede ser silenciada, porque no habla desde la carne, sino desde el Espíritu. El mensaje de Malaquías nos confronta con una pregunta clave. ¿Estamos oyendo esa voz profética hoy? ¿O estamos tan distraídos por la comodidad, por la religión vacía, por las ideologías humanas, que ya no discernimos la urgencia del llamado? El espíritu de Elías viene a preparar un pueblo dispuesto, a encender corazones apagados, a restaurar la unidad perdida en las familias y en la comunidad de fe. No es casualidad que Malaquías mencione la restauración entre padres e hijos. La división generacional es uno de los síntomas más graves de nuestra era. Pero Dios quiere sanar esa fractura. El espíritu de Elías no solo predica, reconcilia, no solo denuncia, restaura, no solo sacude, también abraza, y en ese equilibrio se encuentra su poder. Esta restauración también tiene implicaciones escatológicas. La venida del día grande y terrible de Jehová no será precedida por un silencio absoluto, sino por una proclamación vibrante. Antes del juicio, Dios envía misericordia. Antes de la cosecha envía lluvia temprana y tardía. Elías, en el monte Carmelo, clamó por fuego, pero también restauró el altar caído. Esa es la tarea profética hoy. Reconstruir lo que ha sido derribado, llamar al arrepentimiento, reavivar la llama del primer amor. Si no respondemos a esa voz, el texto de Malaquías es claro: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta advertencia final no es amenaza, es advertencia amorosa. Dios quiere salvar, pero no puede ignorar el pecado para siempre. El llamado está hecho, la voz ha sido soltada. Elías ha hablado y aún está hablando. ¿Responderemos? Después de atravesar cada pasaje, cada denuncia, cada promesa y cada advertencia del libro de Malaquías, surge una realidad tan clara como inquietante.
Su mensaje no está confinado al pasado. Es un espejo profético que nos obliga a mirar de frente nuestra propia generación. El libro cierra el Antiguo Testamento no con un susurro, sino con una sacudida. Nos recuerda que el juicio viene, que el fuego purifica, pero también que la fidelidad será recompensada. Y hoy, más de 2000 años después, esa voz sigue resonando. Porque lo que Malaquías profetizó no solo ocurrió en parte con la venida de Cristo, también señala lo que está ocurriendo ahora y lo que aún está por venir. Es una palabra viva, ardiente, urgente. Vivimos en tiempos donde la corrupción espiritual ya no escandaliza, donde lo sagrado se banaliza, donde la adoración se ha vuelto espectáculo y el temor de Dios se considera anticuado. Pero el mensaje de Malaquías corta esa ilusión con precisión profética. Nos recuerda que Dios no cambia, que Él sigue esperando una adoración verdadera, una integridad radical, un pueblo que no viva de apariencias, sino de fuego genuino. Él busca corazones que no solo le canten, sino que vivan para Él. Y para eso, el mensaje de este profeta es más relevante que nunca. Porque no se trata de una historia antigua, se trata de un diagnóstico espiritual para nuestros días. ¿Cuántos líderes están sacrificando en altares corrompidos? ¿Cuántos fieles han perdido el temor reverente? ¿Cuántas familias viven divididas, necesitadas del espíritu de Elías? Malaquías no nos deja neutros, nos confronta, nos incomoda, nos sitúa frente a una decisión. Viviremos como parte del remanente que teme a Dios, que piensa en su nombre, que permanece fiel aun cuando nadie más lo haga. O nos acomodaremos en la religiosidad sin fuego, confiando en formas vacías mientras el corazón se enfría. La línea está trazada, el horno está encendido, pero también lo está la promesa del sol de justicia. La gracia aún está extendida, pero no lo estará para siempre. Este es el tiempo de volver al altar, de reconstruir el pacto, de permitir que el fuego de Dios purifique lo que ha sido contaminado por años de indiferencia. Porque aún hay esperanza, y esa esperanza comienza con una sola decisión: volver a Él con todo el corazón. El mensaje de Malaquías también nos recuerda que el juicio de Dios no es caos descontrolado, es restauración perfecta. No es una destrucción arbitraria, sino una limpieza profunda que prepara el terreno para un nuevo comienzo. Y este juicio, aunque temible, está lleno de gracia para quienes escuchan a tiempo. Malaquías nos entrega una Biblia cerrando con una promesa y una advertencia. Elías vendrá, el fuego vendrá, pero también vendrá la reconciliación, la restauración, la honra perdida. Y es precisamente eso lo que necesitamos hoy: iglesias restauradas, familias reconciliadas, almas quebrantadas, corazones ardiendo, voces proféticas levantadas. No podemos seguir ignorando esta palabra. No podemos dormir mientras el cielo clama por despertar. Así, el eco del último profeta resuena hoy más que nunca. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Esa es la llave, esa es la puerta, esa es la invitación. Dios no ha cambiado, pero ¿y tú? ¿Seguirás esperando señales o responderás al llamado? Porque lo que comenzó en el corazón de un profeta hace más de 2000 años, aún está ardiendo, aún está vivo, aún está llamando por tu nombre. Lo que Malaquías pronunció hace más de 2000 años no fue solo el cierre de un testamento, fue la apertura de una promesa que sigue vigente. Este no es simplemente un libro profético, es un espejo ardiente para cada generación.
Hemos caminado a través del silencio de Dios, la corrupción de los líderes, la tibieza del pueblo, el anuncio de un mensajero, la llegada del Mesías, el fuego del juicio y la ternura reservada para el remanente fiel. Y al final de esta travesía espiritual, una sola pregunta permanece: ¿qué harás tú con este mensaje? Porque hoy, ese mismo espíritu que inspiró a Malaquías está soplando nuevamente sobre la tierra, está despertando corazones adormecidos, está restaurando altares familiares, está llamando al arrepentimiento verdadero. Lo que fue profetizado está sucediendo ahora. No hay más tiempo para religiosidad vacía. No hay más espacio para una fe decorativa. Este es el momento de rendirse de verdad, de vivir como parte del remanente, de preparar el corazón para la venida gloriosa del Rey. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te está llamando. No ignores su voz, no endurezcas tu corazón. Responde. En principios que transforman, creemos que la palabra de Dios es viva, poderosa y absolutamente actual. Si este mensaje te habló, te confrontó o te inspiró, te invito ahora a suscribirte a este canal. Comparte este video con otros, porque tal vez haya alguien cerca de ti que también necesita escuchar esta verdad. Deja tu comentario abajo. ¿Qué parte del mensaje tocó más tu corazón? ¿Qué decisión tomas hoy ante este llamado? Queremos caminar contigo. Y sobre todo recuerda, la voz de Dios nunca se apaga. Solo espera corazones dispuestos a escucharla. El último profeta habló. El juicio se aproxima, pero la gracia aún llama. ¿Responderás tú?